chavos, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y de la carrera de Ingeniería Química, presenta el siguiente trabajo. Es una de las actividades y temas contenidos en la asignatura de Ingeniería de Reactores. Nuestro equipo está integrado por García Torres Sara, Meléndez Mesa Luis Enrique, Santoyo Rodríguez Juan Carlos. El presente video explica una programación realizada en MATLAB a modo de simulación de la cinética de una reacción química mediante los métodos diferencial e integral. De esta manera, mostramos un simulador el cual funciona ingresando la información necesaria dependiendo de lo que se desee evaluar. Los datos que pueden ser requeridos se enuncian a continuación. Constante o constantes de velocidad, constante de equilibrio, tiempo, concentración o concentraciones iniciales del reactivo o de los reactivos y el número de pares de datos entre la concentración y el tiempo a dicha concentración, que indicaremos con N. Y bien, inicialmente nuestro simulador pide que ingresemos el método con el que se desea calcular la cinética de una determinada reacción. Esto es, asignando el valor de 1 para método diferencial y el valor 2 para el método integral. Por ejemplo, si elegimos el método diferencial y tecleamos 1 y el menú emergente nos pide ingresar el orden de la reacción, 0 para orden 0, 1 para orden 1, 2 para orden 2 y 3 para orden 3. A manera de muestra, ingresamos 0 para algún orden de reacción y el simulador nos pide el número de pares de datos involucrados entre concentración y tiempo. Por ejemplo, 3, y el simulador comienza a pedir datos de concentración y tiempo hasta cubrir el número de datos indicados en el ejercicio, para que finalmente el simulador arroje el valor de la concentración de B, así como de su respectiva constante de velocidad de reacción. Lo mismo sucede para los restantes órdenes a través del método diferencial. Ahora, para el método integral, tecleamos 2 y el menú emergente pide ingresar el orden de reacción. 0 para orden 0, 1 para orden 1, 2 para orden 2 y 3 para orden 3. Por ejemplo, si ingresamos 0, nos muestra un menú donde nos pide lo que se desea calcular. 1 para la constante de velocidad, 2 para el tiempo y 3 para la concentración. Si tecleamos 1, el simulador pedirá el número de pares de datos involucrados a manera de muestra. Si ingresamos 2, pedirá el valor de las concentraciones y los tiempos y nos arrojará el valor de la constante de velocidad y ahí terminará el cálculo. Si deseamos otro cálculo, debemos correr de nuevo el simulador, teniendo siempre en cuenta que en reacciones a partir de orden 1 se puede alcanzar el equilibrio. Es decir, para una reacción de orden 1 o de primer orden, el simulador pregunta si la reacción está en equilibrio o no. Por ejemplo, si la reacción está en equilibrio, debemos elegir el dato que queremos calcular, sea 1 para K1 y K2, 2 para tiempo y 3 para la concentración de A. Por ejemplo, se desea calcular la K1 y K2. El simulador nos pedirá que ingresemos el dato de la constante de equilibrio, el valor de la constante de A en el equilibrio y posteriormente deberemos ingresar el número de par de datos involucrados. De esta manera, el simulador arrojará el dato de las dos constantes de velocidad, K1 y K2. Lo mismo se aplica para los demás órdenes de la reacción, si la reacción está en equilibrio. Para el método integral,
Si la reacción no se encuentra en equilibrio, se teclea 2. El simulador pedirá que indiquemos si las concentraciones son iguales o no. Si las concentraciones son iguales, se tecleará 1. Después de elegir si está en equilibrio o no la reacción, el simulador pedirá que ingreses el valor que se desea calcular. Se tecleará 1 para la constante de velocidad, 2 para el tiempo y 3 para la concentración de A. Para terminar este trabajo resolveremos un ejercicio donde nos pide evaluar la constante de velocidad de reacción de los siguientes datos que muestran el comportamiento de una reacción determinada, enmarcados en la tabla que se muestra a continuación. También se sabe que las concentraciones iniciales son diferentes, 35.5 para concentración inicial de A y 18.25 para la concentración inicial de B, con coeficientes estequiométricos iguales a 1. Se puede observar que en este caso n es igual a 1, que es una reacción de segundo orden y que no está en equilibrio. Entonces, correremos el programa. Este ejercicio lo evaluaremos con el método integral. Por lo tanto, tecleamos 2. Inmediatamente 2 para indicar el orden, 2 para indicar que la reacción no empieza a concentraciones iguales, 1 para afirmar que los coeficientes son iguales y finalmente elegimos 1 para calcular la constante de velocidad. Ingresamos los datos de la tabla. El valor de la constante de velocidad calculada es de 0.0019. Con esto concluimos